Elías fue un profeta en la época de un rey que se llamaba Ahab, que estaba casado con Jezabel. Estamos hablando del reino de Israel, ¿no? ¿Qué pasa? Esta Jezabel rendía culto a dos dioses. El principal es Baal, seguramente lo conocen. Baal tiene que ver con todo lo que habían armado cuando estaban en el desierto. Resulta que hacía 3 años y medio que no llovía. Y entonces manda Dios a Elías a decirle a Ahab que no iba a llover por la iniquidad que ellos tenían, porque hacían culto a falsos dioses. Claro, imagínate, los reyes lo que hacían era culparlo a Elías, no se culpaban ellos mismos. Entonces en un momento Dios le dice a Elías que se vaya y que corra a la montaña. Bueno, lo buscaban para matarlo, obvio, ¿no? Comenta la historia que Dios lo alimentaba con cuervos, le llevaba la comida, ¿no? Y tomaba agua del manantial cuando hubo una sequía muy grande en el reino. Bueno, resulta que en un momento estaba muerto de hambre y Dios le dice que vaya a tal pueblo, que hay una mujer que él ordenó para que le diera de comer. Bueno, el tipo va caminando, va a este pueblo, y esta mina, cuando va al encuentro de él, que ni sabía quién era, y después quiero retomar en esto, el tipo le dice: tengo hambre, dame de tomar algo, dame de comer. La mina le da de tomar, pero le dice que no puede darle de comer, porque lo último que tiene de harina es para hacer el último pan para su hijo y para ella, y después morir. Entonces él le dice que no, que vayan a su casa, que armen, que amase el pan, que haga el pan y que se lo diera a él primero, y después que comiera ella y el niño, que no iba a morir de hambre. Bueno, la mujer le hace caso y cocina. Resulta que cuenta esta historia que nunca se le acabó la harina ni el aceite mientras duró la sequía. ¿Qué pasa? En un momento a la señora se le muere el hijo. Entonces le dice ella: pero escúchame, querido, o sea, ¿vos a qué viniste a mi casa? ¿Viniste a recordarme los pecados? ¿A recordarme las faltas que tengo? Bueno, entonces Elías agarra el hijo de esta señora, se lo lleva a los aposentos y le pide a Dios que lo resucite. Bueno, Dios lo resucita. Anda contando, ¿eh? Bueno, resulta que en un momento estaba cansado porque había mandado a matar a todos los sacerdotes de Dios, y un tipo, supone que el sumo sacerdote Abdías, había en la mano derecha del rey, Abdías había escondido a 100 sacerdotes, 50 en un lado y 50 en el otro. Bueno, Elías va al encuentro de Abdías y empieza a decirle que él tiene una propuesta: que mande a llamar a los 450 sacerdotes de Baal, que él quería que de una vez por todas el pueblo decidiera o Baal o Dios. Bueno, vienen los 450 y lo que él propone como desafío es que pusieran al toro, lo sacrificaran, pusieran el altar y que invocasen a su Dios todo el tiempo que ellos quisieran, para que cayera un fuego del cielo y devorase todo. Bueno, los tipos empezaron, pasaba el mediodía y estaban desesperados. Dicen que se tajeaba la carne y con sangre, porque de esa manera decía que llamaban a este Dios, y no pasaba nada, che. Y Elías desde arriba los bastaba. Le decía: che, debe estar ocupado, ¿no? Debe estar de viaje tu Dios. Ja, 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 ja. Bueno, nada. En un momento se cansan y le dicen a Elías: a ver vos, papá. El chabón agarra y dice: bueno, pero para que no haya ningún truco, para que no piensen que soy un mago, un David Copperfield,
agarren 12 cubetas de agua y mojen todo. Mojen la ofrenda, mojen la leña, mojen. Y no es solo eso, sino hagan una canaleta. Para que vean, si mi Dios es el verdadero, esto se va a incendiar. Bueno, resulta que empieza a decirle: che, Dios, no me hagas quedar para el culo, porque estoy ante 450 tipos, mandame un fuego, por lo menos mandame un fosforito, algo, porque si no estamos en el horno. Y Dios devora todo, y hasta incluso el fuego lame esta zanja que habían hecho. Bueno, el tipo, imagínate, había como una ley que los falsos profetas eran degollados, y este tipo mató a 400 tipos de un plumazo. ¿Qué pasa? En un momento, bueno, viene la lluvia, comenta que en un momento, por la mano de Dios, Abdías se va en el carro a la ciudad, y él, corriendo, lo alcanza y llega primero, y escucha que le vienen como con un chisme, ¿viste? Le dicen que Yetzabe dijo: juro por mi alma que no voy a descansar hasta hacerle a este tipo lo que le hizo a mis sacerdotes. ¿Y qué le pasó a Elías? Tuvo miedo, tuvo cansancio y se fue, escapó por su vida y se tiró en una enramada a pedirle a Dios que quería terminar con esto. Yo no soy mejor que mis padres, la verdad que no sirvo para nada. Dios, por favor, sácame la vida porque no aguanto más. Se dice que se le aparece un ángel que le da de comer y le dice que se levante, que tiene un camino largo. Bueno, camina 40 días sin comer, sin tomar una gota de agua, y se esconde en una cueva. Quiero hacer un parate acá, ¿no? Pienso, después de todo lo que el hombre hizo, después de haber hecho tantos milagros con la mano de Dios, ¿cómo puede ser que después de que lo que ha sucedido, el hombre quiera dejar todo, esté cansado y le esté diciendo a Dios: bon, basta? Y acá pensaba, ¿no? Cuando nos pasa a nosotros que decimos: bueno, termino esto y ya está, y me pongo toda la energía para terminar esto porque tengo una sucesión de cosas, de hechos que me han pasado, pero de esta manera lo voy a terminar. Llega ese momento y a los 2 segundos pasa otra cosa. ¿Viste? No sé si alguna vez le pasó, pero es terrible. Y creo que nos pasa mucho esto a nosotros, ¿no? De que hacemos algo y nunca alcanza. Es una especie de colador, una especie de esponja la vida, ¿no? Hacemos, como diría alguien, remamos en dulce de leche. Bueno, sigue la historia y dice que aparece, te lo pongo así con el orden que se me ocurre a mí, un huracán, un viento terrible, pero Dios no estaba ahí. Después aparece un terremoto y tiembla todo, me lo imagino a Elías en la cueva con todo esto, ¿no? Y tampoco Dios estaba en el terremoto. Dice que hubo un fuego, caía fuego del cielo, pero tampoco Dios estaba en ese fuego. Ahora, después de todo esto, aparece un murmullo, una brisa silbante, y ahí sí estaba Dios. Y Dios le dice: ¿qué haces acá? ¿Qué haces aquí, Elías? No, lo que pasa es que yo estoy acá porque me consume la ira por ver que no te respetan. Le vuelvo a preguntar: ¿qué haces aquí? No es que Dios no lo sepa, ¿no? Pero digamos, es un poco como un psicólogo que le pregunta para que reflexione: ¿qué haces aquí?
y le dice algo hermoso, que le dice: come, que tenés mucho por hacer aún. Y le da de comer. Bueno, lo manda a ungir a un nuevo rey y al sucesor de él. Un poco te traigo esta historia que para mí es hermosa y un poco nos muestra esto, ¿no? Esto difícil de la vida, de que, como dice Laura, atrás llovido mojado, o sea, nada, todo para atrás. Y yo me sentí un poco, ahora, cuando estaba transmitiendo y no me podía escuchar por el micrófono y me había escuchado hace 15 minutos atrás, yo dije: mira, tuve que hacer esto, reiniciar toda la computadora, agregar un plugin nuevo. Fui a buscar hoy el micrófono, lo conecto, me andaba. Cuando no, digo, bueno, yo estuve a punto de decir: listo, no hago más nada, ya está. Pero hay algo dentro que debe ser por ser búfalo, no sé, pero que testarudo el tipo, ¿no? Digo, no, tengo que hacerlo, aunque sea media hora, lo voy a hacer. Pero un poco esta historia de Elías, yo creo que nos muestra un poco de lo que quería traerles hoy, que tenía que ver con el síndrome de burnout, ¿no? Después, si querés, hablamos un poquito más acerca de esta historia y la desmenuzamos un poquito. El término burnout fue acuñado por primera vez en el 74, un año después de que nací yo, por un Herbert Freudenberger, ponele, y hablaba más que nada y hacía referencia al trastorno que tenía como consecuencia un estrés laboral crónico, ¿no? Que tenía que ver, por ejemplo, con el cuidado de enfermos, con el tema de, por ejemplo, los trabajadores del sistema de salud. Y decía en ese momento que se caracterizaba por un estado de agotamiento emocional y una actitud cínica o distante frente al trabajo, o sea, una despersonalización. Cuando yo trabajé mucho tiempo en discapacidad, mira, cuando yo estudiaba psicología, escuchaba detrás de la cámara Gesell psicólogas o psicólogos que hablaban: mira esta familia, ¿no? mira ese padre, esa, la verdad que la madre está. Y yo decía: nunca va a pasar eso, nunca. Dios mío, qué falta de la ética. Y cuando trabajaba en discapacidad, por ejemplo, en discapacidad, los profesores de educación física, un poco por esto del burnout, denominan a las personas con discapacidad con un término diminutivo que te lo voy a decir en este momento, que es muy difícil, pero le dicen los disca. Y claro, al principio te choca y después lo vas aceptando porque vas teniendo esta cosa del quemado, ¿no? Esta cosa de la falta. Empezás a ser como una especie de callo, como una especie de anestesia. Imagínate las personas que trabajan con niños con enfermedades terminales. Tienen que hacer inevitablemente un callo en el alma, porque si no estaría sufriendo toda muerte, todo paciente. El tema del síndrome de burnout es que, bueno, hoy por hoy, un poco, si querés hacer un equivalente, tiene que ver con el síndrome de estrés crónico. Y tiene que ver un poco con esto, ¿no? Cuando una persona está sometida a un estrés continuo, como hablamos muchas veces, el cortisol empieza a generar un montón de cuestiones en el cuerpo. Y lo que en un estudio de 11.000 personas habían visto que había como un comienzo de depresión. Empiezan a ver, por ejemplo, en el cuerpo, los síntomas físicos. Te puede generar dolores de cabeza, de estómago, problemas intestinales como el intestino. ¿Cómo era? Había
Bueno, ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno. Ay, ¿cómo es? Bueno, ya se me fue. Dolores de espalda, puede tener falta de apetito o apetito en exceso, insomnio, tristeza. Y el tema que fueron viendo tiene que ver con algo emocional que empieza a aparecer de a poco. La persona que lo padece empieza a tener irritabilidad. Colon irritable, gracias, justo lo estaba teniendo, gracias Laura. Mauro dice, debe ser difícil no involucrarse. Empieza a estar irritable, todo le cae mal, empieza como a aislarse, empieza a tomar la tarea como con enojo. Y el tema es que quizás la familia, los compañeros ven esta situación, pero la persona involucrada, como es de a poco, gota a gota, no se va a dar cuenta, no se da cuenta de lo que va sucediendo. A ver, hay medicación, la terapia más efectiva es la cognitivo-conductual. Y sí, lo que te recomiendan, generalmente en la docencia esto sucede mucho, lo que te recomiendan es el cese de actividades. Tenés que terminar por un tiempo con lo que venís haciendo, cortar con lo que venís haciendo. Claro, el que está metido en el tema siente que no puede dejar, que es una obligación, que se cae el mundo. Y el tema que hablamos siempre, ¿no? No podés hasta que quizás un ataque de pánico te obliga un poco a terminar abruptamente y de una manera mucho más drástica que si lo hubieras hecho progresivamente. Esta historia de Elías, que me sirve un poco para hablar de esto, del síndrome de burnout, del quemado, me parece una de las historias más hermosas, que habla de que alguien, teniendo todas las pruebas de que podía confiar en alguien superior a él, que nada, había vencido un montón de personas, se puede deprimir. Imagínate, ¿no?, lo que nos puede pasar a nosotros, que no tenemos ese respaldo que en esta historia nos comenta, por lo menos. Maru dice: no hay enfermedades sino enfermos, el cuerpo pasa factura a los conflictos no resueltos de la mente. Sí, exacto, yo creo, comparto lo que dice Maru, pero también pienso que somos, no lo puedo, yo por lo menos es mi opinión, no podemos en este plano dividir el cuerpo de la mente, porque el cuerpo tiene inteligencia. Las células de la mente, las células del cuerpo son inteligentes, no es solo la mente la que la domina. Entonces pienso que la falacia un poco de esto, de pensar que solamente la mente maneja el cuerpo, es que si uno manejara su mente perfectamente no se enfermaría, y en tal caso no se moriría, porque un poco la muerte es una de los términos, ¿no? No digo decir unas enfermedades, pero un poco Adolfo Bioy Casares, en su biografía, cuando critica el psicoanálisis, un poco dice eso, ¿no? Dice: hoy por hoy todos nos mandan al psicoanalista. Tenés una gripe, psicoanalista, porque estás somatizando. Pero si esto fuese cierto, seguramente Freud, que es el dueño, el padre del psicoanálisis, tendría tan en claro todo y tan resuelto todo que nunca se moriría, porque morirse es la somatización más grande que puede existir. Entonces digo, me parece que somos, más allá del espíritu, una unidad indivisible, cuerpo y mente. ¿Viste? Mente sana en cuerpo sano. Sí,
Son diferentes interpretaciones. Perdón. Pero creo que es importante. El tema que vos planteás, Maru, viene con René Descartes. Descartes, el que dijo pienso, luego existo, dividió la mente del cuerpo. Pero antes de él no había tal división. El cuerpo, digamos, es como pensar la energía. No hay energía y cuerpo. El cuerpo es energía, ¿no? No hay una división entre la energía y el cuerpo, porque nosotros veamos la energía condensada en la materia, no quiere decir que no esté hecha de energía. Y esto es lo mismo un poco, ¿no? No es el cuerpo y la mente, es cuerpo y mente, porque la mente es una energía y el cuerpo es una energía. Quizás, ¿no? Lo importante, volviendo a la historia de Elías, me quedo en esto de que Dios se paseó en el huracán, en el terremoto, en el fuego, y solo lo pudo escuchar en un murmullo, como en un hálito, como en un soplo. ¿Y qué para mí qué querrá decir, no? Un poco tiene que ver con esto, tiene que ver con el silencio de la meditación, cuando no... Creo que un poco a Dios se lo puede escuchar de esa manera, como hablamos siempre, ¿no? Dios como esa instancia quizás de mi yo superior, como esa instancia, un poco como diría Jung, si querés, arquetípica, donde nos conectamos todos. Es imposible escuchar la voz de Dios interior, del Dios de quien vos creas, en el ruido, en el hacer. Sí o sí es impensable escuchar la voz de Dios o de tu conciencia o de tu yo superior cuando tenés miedo en un terremoto, cuando tenés frío en el huracán. Quizás lo que dice un poco es esto, ¿no? Y un poco la solución que plantea la medicina para el burnout, cesar la actividad. Y hay algo que me pareció muy importante, que tenía que ver con cuando Elías empieza a sufrir este síndrome de burnout. No le exige nada a Dios, no le exige nada el ángel de Dios, solo le dice: come que tenés trabajo por hacer, come que tenés tan camino largo por recorrer. Solo le dice: come. Lo importante que es en algún momento de nuestra vida darnos cuenta que debemos descansar, que debemos alimentarnos bien y descansar y parar, porque si no, es como, no sé si alguna vez te pasó, que si no es como, hay momentos bisagras en la vida de uno, ¿no? Donde uno, si da un pasito más, ¡pum!, ataque de pánico, crisis de angustia. Un pasito más y quizás siente que se rompe por dentro y una depresión. Maru dice: lo que uno cree en la matriz influye, somos luz, somos energía. Lo que uno cree... Sí, el otro día leí algo, Maru, que me encantó y que decía que es nuestro ser, que somos polvo de estrella. Y me encantó, ¿no? Porque me lo quedé pensando, y es verdad, somos de la misma energía de que está hecho todo el universo. Entonces, me pareció muy importante esta historia acerca de Elías, acerca de cómo Elías se entregó de tal manera y tanto que terminó quemado, que terminó no queriendo saber más nada ni de Dios ni de su vida. Y un poco
creo que hay gente que me puede estar escuchando que le pueda estar pasando esto, ¿no? Que le pueda estar pasando, por ejemplo, con un familiar. Pasa mucho con las personas que cuidan a algún familiar con alguna demencia senil, que depresión, con alguna ACV. Me acuerdo de una paciente que no toleraba más a su padre, que había tenido una ACV y había tenido una hemiplegia. Y claro, el hombre no se manejaba bien y él quería seguir haciendo lo que venía haciendo. O sea, acomodar las cosas. Entonces era un lío porque le tiraba el doble de las cosas y la mujer renegaba y ya un poco más y no quería saber más nada de ese tipo. Pasa mucho con la depresión porque uno piensa, y volvemos a esto, ¿no? Dios o el ángel de Dios, pongo esto porque es la historia, no le grita, no le dice, no le reclama después de todo lo que hice cuando vos me rezabas, después, no, le dice, pero lo cuida, come y descansa, ¿qué tenés que hacer? Y el tema cuando uno tiene una persona con depresión es: sos un vago de miércoles, la verdad que no puedo creer que yo tenga que trabajar y vos no te puedas, son las 2 de la tarde y todavía no te levantaste de la cama, ¿cómo puede ser que vos no tengas trabajo cuando yo también estoy deprimido? Y sin embargo hago esto y vos no podés. Todas esas cosas. O por ejemplo, qué gordo que estás, la verdad que tenías que dejar de comer, largar los postres. Todo esto no es que el depresivo no lo sepa, ¿no? Una vez lo hablaba en la radio y decía que un poco con la depresión lo que tenemos como un tip muy grande es exigencia cero. A una persona con depresión no hay que exigirle, no le podés exigir, porque vos le exigís y hay como un círculo vicioso en la depresión, ¿no? Tiene que ver con el fracaso, con la frustración, depresión. Una persona con depresión dice: bueno, mañana voy a hacer esto. Como no lo puede hacer porque tiene un tema con la voluntad, viene una frustración, y esta frustración genera baja autoestima y genera un círculo vicioso. Si vos le decís a una persona que tiene sobrepeso, qué gordo que estás, deja de comer, ¿qué vas a generar? ¿Vos te pensás que la persona que tiene sobrepeso no sabe que tiene sobrepeso? ¿No lo siente cada vez que tiene que caminar? Obvio que sí. ¿Y qué te pensás vos que, ojo, con las mejores intenciones, vos querés ayudarlo y le decís, porque no podés entender y querés sacudirlo, pero quizás no generes algo positivo? Hay un antes y un después. Después de, no grito, escribo en mayúscula porque no veo bien. Antes y un después de. Sí, obvio. El tema, mira, yo siempre le digo a los pacientes que tienen que pensar que son como una especie de estantería. Vos podés poner todos los libros que vos quieras. La estantería se va a ir doblando, doblando, hasta que se rompa. Y cuando se rompe. Exacto, Omar, es un dominó acumulativo. Bueno, un poco esto es lo que les quería traer hoy. Vamos a ir a descansar, voy a descansar un poco yo y ustedes también. Yo creo, por lo que estoy viendo ahí, que antes de la semana que viene voy a volver a hacer un vivo y me parece que va a salir bien me parece. No quiero cantar victoria, pero me parece que sí. Hablando del silencio, te quiero dejar un poema que me encanta para compartirlo. Me gustas cuando calla porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están hechas de mi alma,
Emerge de las cosas llenas del alma mía, mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo, déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo, eres como la noche, callada y constelada, tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Bueno, gracias por estar. Nos vemos pronto. El domingo, como prontosísimo, nos vemos el domingo. Gracias y nos vemos.